Cedric y John, Invencibles. Marathon Cornualles, 1939. Una semana después de la marcha de Jane, Alemania invadió Polonia, y tras 2 días de incertidumbre, el Reino Unido y varios países más le declararon la guerra el 3 de septiembre. La vida se volvió de repente lúgubre y amarga, como si la partida de ella y aquella situación se hubiesen entrelazado. Se respiraba en el ambiente el peso de la angustia ante la falta de certezas. Se avecinaban tiempos difíciles. El cielo seguía siendo el mismo cielo, pero bajo él todo había cambiado. Herbert se mostraba serio, obligado a recordar una guerra pasada de la que llevaba años huyendo. John estaba inquieto y solo el trabajo físico parecía calmarlo. Amy volvió a caer enferma. La tos seca le impedía dormir. Cedric se movía como una sombra, callado y ausente, y Judy tenía otra preocupación más desde que había accedido a acoger a un crío de 7 años de origen cockney. En ocasiones se consideraban sucios y alsilvestrados, por lo que solían tener más dificultades para encontrar destino durante las evacuaciones. El chiquillo, de baja estatura y cabello desordenado, se llamaba Henry. Apenas se le entendía al hablar, pero era obediente. Se prohibió el uso de luz al caer la noche para impedir que los pilotos alemanes pudiesen lanzar sus ataques contra las zonas pobladas, así que pusieron planchas de contrachapado en las ventanas de la casa, hicieron conservas y mermeladas, guardaron en la zona más fresca de la despensa nabos y patatas. John y Cedric mataron un cerdo. La sangre corrió campo abajo y cortaron la carne para salarla después. ¿Cómo será? John vaciló y cayó. ¿Matar a un ser humano? Cedric separaba la parte de las costillas. ¿Cómo quieres que lo sepa? Solo espero que no tengamos que descubrirlo pronto. Incapaz de quedarse quieto tras saber que su hermano se había alistado voluntario, Cedric también había visitado la oficina de reclutamiento militar, había rellenado el formulario de inscripción y proporcionado la información personal solicitada. Tras los días de duro trabajo, Cedric se iba a la cama temprano y leía poco antes de caer rendido. Pensaba en Jane y le preocupaba que estuviese en Londres precisamente cuando las familias evacuaban a los niños de las ciudades. Su carta había llegado y lo que contaba en ella no había apaciguado sus temores. Salía de casa con una máscara antigás en el bolso y había recibido instrucciones sobre cómo debía correr a los refugios cuando sonase la alarma. Le decía que, aunque en los cafés, en los cines y en las calles seguía vivo el murmullo de la gente, todo había cambiado. Por las noches reinaba la oscuridad, y la ciudad se llenaba de fantasmas que se movían entre tinieblas. Ante la incertidumbre, todo el mundo se lanzaba a por provisiones, y varias de sus amigas habían comprado docenas de medias tras oír el rumor de que pronto sería imposible conseguirlas, en cuanto empezasen a usar el nylon para fabricar paracaídas. Los padres de Jane iban un poco más allá. Barajaban la posibilidad de mudarse a Estados Unidos para, con la excusa de ampliar el negocio familiar, alejarse de la guerra. Cedric y John no tardaron en ser llamados a filas. Cedric fue destinado a la 43A, División de Infantería Wessex. John acabó en el 2O, Batallón del Regimiento Real de Norfolk. Ambos ocuparían posiciones defensivas en la frontera franco-belga, construirían fortificaciones y se prepararían para una posible invasión. El día antes de partir, Herbert dejó que Cedric se sentase frente a los mandos de la avioneta una última vez. Cedric cerró los ojos y recordó cómo era pilotarla. El sol se escurría como si resbalase y las nubes arreboladas, espesas, cubrían el cielo. Le habría encantado poder volar aquel día, pero la guerra imponía las normas. Después compartieron un cigarrillo mientras empezaba a refrescar y Herbert solo le dijo: «Ni se te ocurra volver en un ataúd, ¿me has entendido? Yo me ocuparé de ellas, y ellas se ocuparán de mí. Estaremos bien. Tú céntrate en mañana y mañana». Esa noche, cuando Cedric se dirigía a su dormitorio, oyó las voces que provenían del cuarto de Amy. A través de la puerta entreabierta tan solo se distinguía el fulgor de una vela encendida. La niña tosía cada poco, y John, sentado junto a ella, le leyó una novela de Arthur Ransome. John no había terminado los estudios en el colegio porque había querido ayudar en las tareas del hogar tras la muerte del padre. Los libros nunca habían sido lo suyo, pero hacía un esfuerzo al leerle a su hermana, aunque se trababa con las palabras y seguía cada línea apretando el dedo índice contra el papel, tan concentrado que se le dibujaban unas arrugas de expresión en la frente. Tampoco le gustaba demasiado escribir, y si tenía que redactar alguna carta, solía pedirle a Cedric que lo hiciese por él. Aseguraba que las palabras parecían bailar en su cabeza. Nadie le dijo nunca que era disléxico. Amy bostezó y John dejó de leer.
Será mejor que descanses. No, por favor, sigue un rato. Tienes que dormir para recuperarte. Seguro que en unos meses tus pulmones serán de hierro. Ya lo verás. Tú sigue comiendo bien y caminando al aire libre. Lo intento. Amy suspiró. Pero lee una página más. Solo una. Quiero aprovechar todo el tiempo antes de que os marchéis. ¿Y si no vuelves, John? ¿Y si a Cedric le ocurre algo? Mamá y Herbert hablaban el otro día en la cocina y... ¡Tonterías! ¡Soy invencible! John, lo que Herbert decía... Todo saldrá bien. ¿Acaso no tomas nota de lo que cuentan en esos libros que tanto te gustan? Los buenos siempre ganan. Y ahora acuéstate. Es tarde. Fuera, todavía cerca de la puerta, Cedric esperó. Se oyeron algunos murmullos más que le resultaron ininteligibles, y luego el sonido de un beso en la frente infantil seguido de un buenas noches. La habitación quedó a oscuras cuando John apagó la vela y salió. Cedric y él se miraron en la penumbra. Cedric le dio un apretón en el hombro. Acompáñame. Hay algo que quiero darte. En su dormitorio, Cedric apartó unos cuantos libros de la estantería y cogió una caja de madera que había escondido detrás. Allí guardaba algunos recuerdos. Un viejo tirachinas, unas semillas, un puñado de poemas malísimos que nunca le enseñaría a nadie y el anillo. Era sencillo, de plata, con la inscripción Stone junto a una cruz diminuta. Era de papá, lo único que tenía. ¿Y te lo dio a ti? John lo miró. La imagen que John guardaba del padre estaba borrosa e idealizada. No llegó a hacerle demasiado caso porque era el pequeño y le dedicaba más tiempo al mayor para enseñarle las tareas diarias en la granja y lo relativo a la jornada de pesca. Sí, pero ahora te lo doy a ti. No, no puedo. No lo quiero. Cógelo. Quiero que lo tengas. En el rostro de John se debatían el deseo y el orgullo. Ganó el segundo. Alargó la mano hasta la de Cedric y le cerró los dedos uno a uno en torno al anillo. Quédatelo tú. Te dará suerte. Y luego le sonrió en la oscuridad. Correspondencia. En algún lugar de Francia. 29 de octubre de 1939. Querida Jane. Llegamos hace unas semanas, pero no he podido escribir antes. Estamos realizando operaciones de reconocimiento cerca de Avancourt. La compañía está al mando del capitán Andrew Pearson. El ambiente es tranquilo. Todos imaginábamos un escenario diferente y conflictivo, pero los días transcurren sin imprevistos mientras nos familiarizamos con el terreno. ¿Cómo te encuentras? Cuéntame de ti. Tuyo, Cedric. Londres, Inglaterra, 13 de noviembre de 1939. Creo que dejé de respirar cuando llegó tu carta. Me tranquiliza la atmósfera que describes, aunque agradecería que fueses mucho más minucioso. ¿Cómo es el día a día allí? ¿En qué piensas? ¿Con qué sueñas al caer la noche? No temas a la hora de extenderte. Echo de menos hablar contigo, y el verano. Las dos cosas iban de la mano, ¿no crees? Nuestras conversaciones y el mar de fondo. Añoro aquel olor, el de la sal en tu piel. Parece que todo aquello ocurrió hace años, en lugar de meses. Si pudiera volver atrás, sin duda elegiría estar en una de las calas de Prusia-Cove, contigo, bajo el sol de la mañana. ¿Recuerdas el azul turquesa del agua? Ese color no existe en Londres. La ciudad está más gris que nunca. Las cosas no marchan bien. Te hablé de Edward, ¿verdad? Aquel chico con el que tuve una cita. Sus padres son vecinos y amigos de los míos. Han sido ellos quienes los han convencido para irse a Estados Unidos y además daban por hecho que quería casarme con Edward. Les dejé claro que no y les hablé de ti. Para amenizar tus días te mando un libro de poesía y te dejo un problema sencillo. Un hombre se levanta por la noche y descubre que no hay luz en su habitación. Decide abrir el cajón de los guantes, en el que hay 10 guantes amarillos y 10 verdes. ¿Cuántos debe coger para asegurarse de que obtiene un par del mismo color? Con amor, Jane. En algún lugar de Francia, 24 de noviembre de 1939. Querido John, espero que estés siendo cuidadoso y corriendo pocos riesgos. No hagas ninguna tontería. Te mando el problema que me hizo llegar Jane en su anterior carta. A los chicos y a mí nos entretuvo durante un rato. Escribe a mamá. Cedric Stone. En algún lugar de Francia, 6 de diciembre de 1939. Querido hermano, ¿las latas de carne que os dan a vosotros también saben a rayos? ¿Y el tocino del desayuno está igual de duro? ¿Recuerdas el cerdo que matamos antes de irnos?
Oh, diablos, me encantaría hincarle el diente ahora mismo. Imagina cómo serán las cosas cuando empiece la guerra de verdad, si es que ocurre algún día. Esta semana estamos organizando una liga de fútbol para pasar el rato. En cuanto al problema que plantea Jane, la respuesta correcta es que el hombre debería coger la mitad de los guantes más uno, para asegurarse de que saca uno de cada color. Quedaría un total de 11. ¿Puedes pedirle que nos mande más rompecabezas? Gracias. Con cariño, John. En algún lugar de Francia, 17 de diciembre de 1939. No sé si esta carta llegará antes de Navidad, pero si es el caso, espero que estés pasando unos días felices. Por aquí es tarde, anochece, casi todos se han ido a una taberna del pueblo. El tiempo a solas se ha convertido en un bien preciado, así que suelo quedarme cuando los demás se marchan. Leí 18 poemas. No conocía a Dylan Thomas. Gracias por enviármelo. En cuanto a tus padres, me preocupa la situación, aunque quizá tengan razón. Dadas las circunstancias, puede que irte con ellos sea la decisión más sensata. La pregunta es si estarías dispuesta a hacerlo. No intentaré convencerte si no es lo que quieres. Por aquí todo sigue igual. El invierno está siendo especialmente frío, o eso aseguran los franceses. Falta maquinaria, así que construimos vías férreas con picos y palas. Al principio teníamos las manos destrozadas. Ahora ya estamos acostumbrados. John pide que mandes más problemas de lógica. Tuyo, Cedric. En algún lugar de Francia, 19 de diciembre de 1939. Querida madre, no dejo de pensar en el cerdo que salamos antes de marcharnos, y en la mermelada de frambuesas, y en la leche fresca de casa, con toda su nata, que no tiene nada que ver con la leche en polvo. Dile a Amy que coma mucho, que haga los ejercicios que le enseñé y que no husmee en los cajones de mi habitación o tendrá que vérselas conmigo cuando regrese. Ay, que la echo de menos, eso también. A propósito, te alegrará saber que soy un buen chico y me afeito todos los días, aunque tenga que hacerlo con agua gélida en el abrevadero del ganado. Con cariño, John. En algún lugar de Francia. 3 de enero de 1940. Querido hermano, seguimos en Nille, en la frontera con Bélgica. Las casamatas y los fortines que construimos se mantienen en pie, pero las zanjas están enfangadas y no hay manera de remediarlo. Lo hemos intentado todo. Hay demasiada agua en el subsuelo. Es un desastre. ¿Para qué molestarse en abrillantar el calzado si terminamos llenos de barro hasta las orejas? Han sido unas navidades extrañas, pese a la comida especial. Con cariño, John. Londres, Inglaterra. 9 de enero de 1940. Querido Cedric, lo último que quiero es preocuparte, pero no puedo esconderte lo que está ocurriendo. Cuando la Navidad llegó a su fin, mis padres se marcharon a Estados Unidos con los Miller. Yo me negué. Quizá pienses que estoy cometiendo un error, pero siento que debo estar en Londres. Este es mi hogar, y en cualquier momento tú volverás. Además, digamos que ellos no aprueban nuestra relación ni casi nada de lo que hago o pienso. Todo les parece escandaloso, incluso mi forma de respirar. Mi madre dice que lo hago demasiado fuerte. ¿Puedes creértelo? En cualquier caso, no pueden impedirme nada. El próximo mes cumpliré 22 años y estoy dispuesta a tomar las riendas de mi vida, así que ahora vivo sola. Southwark es una zona tranquila y Marge Orson, que lleva más de 10 años trabajando en casa, viene a diario. También mi amiga Marta, y pretendo buscar un empleo, aunque aún no he decidido qué hacer. Sé que todo esto no es ningún alivio para ti, pero te aseguro que estoy bien, mejor que durante los últimos meses. Londres ha cambiado mucho, con toda la ciudad protegida con sacos de arena, trincheras excavadas en los parques y artillería antiaérea alrededor a la espera de cualquier movimiento enemigo. Pero a pesar de todo, la vida sigue y el miedo no ha paralizado el ir y venir diario de las gentes que aguardan lo que está por llegar. Cuando suena la alarma antiaérea, corremos hacia los refugios, pero pronto cesa sin que se cumpla la amenaza, y por la noche reina la oscuridad. Entonces es cuando más pienso en ti y me pregunto si allá donde estés también se han apagado las luces y estarás recordando los días que dejamos atrás, esos en los que podíamos tumbarnos en la hierba húmeda y jugar a buscar formas en las nubes y sin temer que de un momento a otro las bombas comenzasen a caer. Ahí va otro acertijo con dos posibles soluciones. Se trata de indicar qué número falta tras ver estas operaciones. 1 más 4 es igual a 5. 2 más 5 es igual a 12. 3 más 6 igual a 21. 8 más 11 igual a... Con amor, Jane.
En algún lugar de Francia, 3 de febrero de 1940. Querida Jane, sé que puedes ocuparte de ti misma, aunque no dejo de imaginar qué ocurriría si atacasen la ciudad y desearía estar más cerca. Te escribo casi a oscuras, cuando los demás están durmiendo o se han ido en busca de diversión. Me gusta que pienses en mí cuando llega el silencio de la noche. Yo también lo hago, durante horas y horas y horas. No duermo bien, así que tengo tiempo de sobra para recordarte y fantasear con tonterías. Por ejemplo, que los dos somos pájaros. Tú eres uno espléndido de colores, ¿y yo? Un mirlo o un gorrión, y volamos lejanos. Planeamos sobre el mar y sobre bosques y campos infinitos. A propósito, le mandé a John el problema que me enviaste y no quiso darme una respuesta, lo que significa que no la sabe. En mi caso, seré sincero. Me ayudó a resolverlo Eric Sullivan, un tipo que estudiaba en Cambridge antes de alistarse y que es brillante. Según él, la primera solución sería 40, sumando con la cifra inmediatamente anterior, o 96 si multiplicásemos la primera cifra de la operación por la segunda, y luego le sumaríamos la primera. Espero que sea correcto. Manda más. Y algún libro. Como dijo el capitán Pearson hace unos días, podríamos empapelar Francia con las Biblias que todos los soldados llevan encima, pero me volveré loco si no leo otra cosa. Te echo de menos. Tuyo, Cedric. Londres, Inglaterra, 22 de febrero de 1940. Querido Cedric, me gusta la idea de ser un pájaro, pero me surgen varias dudas al respecto. ¿Por qué yo soy colorida y tú un simple mirlo o un gorrión? ¿Vuelan juntas las aves exóticas y las comunes? ¿Y así es como te ves a ti mismo, de una tonalidad más bien sosa? En cuanto a mí, sigo esquivando las llamadas telefónicas de mis padres y he encontrado empleo. Hay bastantes vacantes en las fábricas y estuve a punto de empezar a trabajar en una. Pero Marta vino a verme y me dijo que un conocido buscaba una profesora de piano para su hija. Se llama Christopher Collins y es un diputado del Partido Conservador. Aunque no sean matemáticas, me entusiasma la idea de enseñar, así que acepté. Lily tiene 7 años y es encantadora. Me siento satisfecha con el rumbo que ha tomado mi vida, aunque es evidente que no dispongo de las mismas comodidades y que muchas cosas han cambiado. Tuve que decirle a March Orson que ya no podía pagar sus servicios, pero le he propuesto que se quede en casa. Total, está vacía. Me gusta su compañía y podemos ayudarnos mutuamente. Te mando un interesante ensayo de Jonathan Swift. Me despido con un acertijo fácil. Espero que John pueda resolverlo y su orgullo se restablezca. Disponemos de una docena de monedas idénticas, de las cuales todas pesan lo mismo excepto una. No sabemos si pesa más o menos que las demás. Con una balanza y 3 oportunidades, ¿cómo averiguaremos cuál es? Te echo siempre de menos. Con amor, Jane. Londres, Inglaterra, 27 de febrero de 1940. Querido Cedric, mi anterior carta todavía no habrá llegado, pero esta tarde, sentada en un café de Church Street, cerca de Notting Hill Gate, junto a una tartaleta de crema y una taza de té, pensaba en el día que conocí a tu familia y John y tú quisisteis medir quién tenía más puntería con el tirachinas. No te dije nada entonces, pero me di cuenta. En el último momento, justo antes de soltar la goma, desviabas el tiro un poco hacia la derecha. Me resultó curioso. ¿Por qué le dejabas ganar a tu hermano? Con amor, Jane. En algún lugar de Francia, 14 de marzo de 1940. Querido hermano, dile a tu amada que apenas me hicieron falta 5 minutos para dar con la respuesta. Hay que dividir las monedas en 3 grupos de 4, 2 en cada lado de la balanza y el tercero en la mesa. Si la balanza está equilibrada, querrá decir que la moneda que pesa diferente no está en ninguna de ellas, sino entre las de la mesa. En el segundo intento rotaremos las monedas en grupos de 3 y dejaremos una en cada posición original. Si cambia la inclinación, la moneda diferente estará entre las que hemos cambiado. Si no hay diferencia, se encuentra entre las que no se han movido. En el tercer intento quedarían 3 monedas. Bastará con pesar 2 en la balanza y dejar la otra. Si está equilibrada, la falsa es la que está en la mesa. Si no, la balanza dará la solución. Con cariño, John. En algún lugar de Francia, 24 de marzo de 1940. Querida Jane, me gusta imaginarte delante de un piano. Ojalá pudiera verte tocar.
Debe de ser un regalo. Si hago el esfuerzo, casi puedo oír las notas. No me hagas mucho caso. Estoy desvariando. Será por la falta de sueño. Sigo sin poder dormir, y menos ahora que nos dirigimos hacia la frontera con Bélgica. El otro día vi un rosal inmenso trepando por la fachada de una casa en ruinas y me acordé de ti. Había belleza en aquella planta que seguía creciendo entre los escombros, abandonada a su suerte. Pensé que sobrevivir es mantenerse anclado al mundo a través de las raíces y que en mi caso tú serías el agua de la lluvia. En cuanto a tu otra carta, verás, aunque lleve una coraza encima, John tiene sus vacíos. Yo siempre estuve más unido a mi padre y a Herbert. En cambio, él se entendía mejor con los chicos del pueblo. Sabía caer en gracia. Un día, cuando éramos pequeños, mi hermano derribó varios soldaditos con el tirachinas y nuestro padre estuvo días halagando la hazaña. Creo que nunca he visto a John tan feliz. La sonrisa le llenaba la cara. Desde entonces, siempre le he dejado ganar. Es un detalle sin importancia. Nadie salvo tú se ha dado cuenta. Eric Sullivan se entusiasmó cuando recibí tu carta y me consta que en la compañía de John ocurre lo mismo. Todos esperamos con ganas los acertijos. Tuyo, Cedric. En algún lugar de Francia, 5 de abril de 1940. Querido hermano, ayer mi amigo Jeff apareció con unas botellas de ron y todos acabamos borrachos. Se nos ocurrió la brillante idea de entrar en el corral de una casa y robar unos cuantos huevos. Imagínate, las gallinas se volvieron locas, empezaron a correr despavoridas. Jeff se cayó y su primo se quedó enganchado en la valla. De pronto se oyeron ladridos, y no parecía un perro pequeño. Yo no podía dejar de reírme, aunque la situación era cualquier cosa menos graciosa. Sabía que nos caería un buen rapapolvo si nos pillaban, así que con las manos llenas de huevos intenté salir. Se me cayeron dos al suelo, resbalé y me abrí la ceja. Se encendieron unas luces, apareció un hombre con un pico en la mano y creo que si no llega a ser por su hija, me habría matado allí mismo. Pero ahí estaba ella. Calmó a su padre, me curó y fue todo sonrisas. Nos vimos 2 días más tarde. Es un ser celestial, por eso besa como los ángeles. No hablar el mismo idioma es lo de menos. Con cariño, John. En algún lugar de Francia, 23 de abril de 1940. Querido John, se me ocurren pocas cosas más estúpidas que intentar robar huevos estando borracho, pero no me sorprende que seas el protagonista de tal hazaña. Así que te has enamorado de una chica con la que no puedes hablar. Espero que eso te motive para aprender un poco de francés. No te iría mal. Ve con cuidado. Con cariño, Cedric. Londres, Inglaterra, 7 de mayo de 1940. Querido Cedric, para mí las cosas también han cambiado. March Orson me preguntó si podía quedarse en casa su hermana pequeña, que hasta entonces vivía en Reading. Le dije que sí, porque no parece que mis padres tengan en mente volver pronto, y prefiero la compañía que el silencio. La joven se llama Ellie Orson, es divertida y tiene un don para la cocina. Estas últimas semanas se han intensificado las alarmas antiaéreas y se respira incertidumbre. Se rumorea que Chamberlain no durará mucho como primer ministro. Como miembro del Partido Conservador, Christopher Collins está cada vez más ocupado. Tiene una mujer interna en su casa, pero es muy mayor. Creo que lo cuidó al de niño. Así que a menudo está indispuesta y el otro día me pidió que me quedara con su hija. La clase de piano ya había terminado cuando telefoneó. Me aseguró que me pagaría lo que fuese necesario, pero no lo hice por eso, sino por la pequeña. Lily es encantadora y tiene talento para la música. El señor Collins perdió a su esposa hace años y no quiso separarse de Lily y mandarla al campo el verano pasado. Ahí va otro acertijo. Un caballero llega a un castillo donde la princesa está atrapada. El castillo está rodeado por un foso cuadrado de 10 metros de ancho, y el caballero solo dispone de 2 tablas de 9 metros de largo para cruzarlo. ¿Podrá hacerlo? Vuelve pronto, Cedric. Con amor, Jane.